Todos me han presentado la parte de antagonista y agonista parasimpáticos, ¿no? Y esto es una parte del tema también, donde vemos las características de fármacos que tienen una actividad agonista, beta 1, agonista alfa 1, y están relacionados con una nomenclatura que decimos son simpático-miméticos y simpático-líticos, ¿no? Tenemos que saber esto porque nosotros damos la dopa, por ejemplo la L-dopa, la dopamina, la nora y la adrenalina. Entonces el metabolismo de la formación tenemos que aprenderlo, ¿no? El sustrato de la formación de neurotransmisores o catecolaminas está con un sustrato que es la L-tirosina, aquí está, que gracias a la tirosina hidroxilasa va a formar la L-dopa y la L-dopamina se transforma a dopamina gracias a la dopa-descarboxilasa. La dopamina se transforma en noradrenalina a una molécula enzima también que se llama dopamina beta-hidroxilasa. Y la noradrenalina se transforma en adrenalina gracias a la metiltransferasa. Este proceso lo tenemos que saber, porque en algún momento vamos a saber de dónde surge la dopamina, de dónde se sintetiza, qué enzima la forma en realidad, ¿no? Y aquí vienen las catecolaminas que conocemos, ¿no? Serotonina, histamina. Entonces, vamos a ir viendo esto también y qué fármacos, ¿no? Estos son inhibidores de la monoaminoxiasa. ¿Cuáles son las inhibidoras? ¿Qué es lo que hacen los inhibidores de la monoaminoxiasa? ¿Se acuerdan de fisiología? Hay dos moléculas que degradan a la catecolamina. Una que es la COM, la catecolmetilotransferasa, y la MAO, la monoaminoxiasa, va a disminuir las catecolaminas. Cuando nosotros inhibimos la acción de la monoaminoxiasa o la MAO, las catecolaminas aumentan. Entonces, vamos a ver que tenemos varios medicamentos que se relacionan principalmente a este mecanismo de acción. Bueno, aquí tenemos la localización de la MAO, que su sustrato es noradrenalina, adrenalina y serotonina. Y la MAO es tiramina y dopamina, que la encontramos en el cerebro, plaquetas, menor cantidad en el hígado y sistema gastrointestinal. Entonces, esta isoenzima monoaminoxiasa va a tener un sustrato y la afinidad va a ser para estas catecolaminas. ¿Qué es lo que hace? Disminuyen en sus características de concentración en el espacio final. ¿Entienden? ¿No? ¿Ven? Y para eso están atentos. Para que me caigan. ¿A qué me refiero? Si yo actúo un medicamento en la monoaminoxiasa o en la MAO, va a disminuir o aumentar la catecolamina. Cuando esta actúa a través de esas moléculas, adrenalina, noradrenalina, serotonina, ¿no? Va a producir que estas moléculas disminuyan la MAO. Pero ¿qué pasa cuando la inhibimos? Cuando la bloqueamos, ¿va a aumentar o va a disminuir las catecolaminas? ¿Ah? Disminuir. ¿Va a aumentar o disminuir? Si tenemos, acuérdense del botón presinálico, membrana sinálica y hendidura sinálica. Doy un ejemplo. Si inhibimos a la MAO,
la serotonina va a aumentar o va a disminuir. Si yo les digo que la MAO en la fisiología normal produce una disminución de estas moléculas. Aumenta. Va a aumentar. Ejemplo, hay moléculas farmacológicas que se utilizan para aumentar la serotonina. ¿En qué patología? ¿Se acuerdan? Síndrome depresivo, por ejemplo. La disminución de la serotonina. En realidad, no. Utilizamos moléculas farmacológicas como táctica diapositiva. Bloqueando este tipo de función que ejerce la monoaminoácido. Otra que hace lo mismo en la, ¿se acuerdan de fisiología? La catecol aminotransferasa, las mismas características, ¿no? Bueno, según criterios de selectivo de los receptores, los simpáticos miméticos son, por ejemplo, agonistas no selectivos alfa, beta adrenérgico, noradrenalina, isoproterenol y efedrina. ¿Qué significa no selectivo? Es como parecido, ¿no? ¿Cuáles son los receptores adrenérgicos? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Estos están en lugares específicos de nuestro cuerpo, ¿no? Beta 1 y beta 2, beta 1 en el corazón, beta 2 en el pulmón. Estos los encontramos principalmente en los vasos sanguíneos, las arterias, ¿no? Y tienen una función específica. Si yo digo adrenalina está relacionado con el receptor beta 1 y tenemos una función relacionada con el gasto cardíaco, ¿no? Aumentando la frecuencia cardíaca. Tenemos a los agonistas beta 1 selectivos, ¿cuáles son? Por ejemplo, la fenilefrina, nafazolina, oximetasolina. Y si yo digo, produce un efecto agonista alfa 1, esto en las arterias se manifiesta con contracción, vasoconstricción, ¿no? Y tenemos aumento de la resistencia vascular periférica que se relaciona con aumento de la presión arterial. Estos medicamentos pueden producir ese tipo de mecanismo en su criterio de selección. Alfa 2 selectivo, clonidina y metildopa. Por ejemplo, la alfa metildopa, ustedes hicieron, ¿para qué sirve? Y ahí su clase alfa metildopa. Antihipertensivo. Ya. Entonces, miren qué interesante el mecanismo de acción. ¿Dónde está alfa 1? Aquí está. Cable, la voy a pisar y me la van a cobrar. Si decimos agonista alfa 2, ¿qué función cumple alfa 2? Si alfa 1 produce vasoconstricción, el efecto de alfa 2 está relacionado con la retroalimentación negativa que tenemos a nivel vascular. Vasodilatación. Entonces, si nosotros producimos un efecto agonista a alfa 2, va a repercutir y va a producir vasodilatación. ¿No ven? En
la frecuencia en la presión arterial domina el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, ¿se acuerdan? Si nosotros repercutimos la resistencia vascular periférica, vamos a tener una repercusión en la presión arterial. ¿Va a subir o va a bajar? Si decimos vasodilatación. Disminuye. ¿Ah? Disminuye. Disminuye. El mecanismo está relacionado con la resistencia vascular periférica. Ya comienzan. Los agonistas B selectivos, por ejemplo, 2-butamina, está relacionado, vamos a ver más allá, la 2-butamina con aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque su efecto está relacionado con beta-1. Fisiológicamente, beta-1 lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. Y tenemos los agonistas beta selectivos, beta-2, salbutamol, terbutamina, salmeterol y fenoterol. Y ya lo hemos visto estos fármacos, ¿no ven? Lo hemos visto, bueno, que están relacionados con el sistema autónomo, están relacionados con el simpático y tienen una acción agonista simpática. ¿Me podría repetir cómo funcionaban los agonistas no selectivos? Los no selectivos, como dijimos, pueden actuar en estos. No tienen una selección directamente de actuar en beta 1, beta 2, ¿no? Sino que ese fármaco puede actuar en varios receptores relacionados a la función simpática. Por ejemplo, el salbutamol, el día avanzado, que es un agonista selectivo para beta 2. Totalmente de acuerdo. Y yo le pregunto, ¿por qué esos efectos secundarios produce este mecanismo? Porque en esta dosis se va a beta 1. Porque baja la presión. ¡Hable! ¿Por qué? En alta dosis va a beta 1 y luego a Resulta que aunque nosotros hablamos de selectividad, ¿no? Igual estos medicamentos, dice Goodman y Gilman, a mayor volumen o a mayor concentración, la selectividad no existe. Pero, ¿no? Encontramos receptores beta 2 en el corazón. ¿Sí o no? Sí, encontramos. Tiene que haber su retroalimentación, ¿no? Estimulamos, aunque nos diga selectivo, nos preguntamos por qué el salbutamol produce frecuencia, por qué aumenta la frecuencia cardíaca. Porque el medicamento llega al corazón, llega a la circulación sistémica, activa un receptor relacionado con beta, ¿no? Y lo que decía su compañero totalmente recuerdo bien, ¿no? Eso está relacionado con la no selectividad. Pero, farmacología no es 2 más 2. Decía Goodman, ¿no? A mayor volumen, mayor digamos, concentración que tú le das a tu paciente, pierde la selectividad. Ya no se va a beta 1, sino se va a beta 2. Se va a los receptores adrenérgicos. Por eso hay que conocerlos a los receptores adrenérgicos y la dosis. En algún momento tú vas a querer que aumente la presión arterial, pero no aumente tu frecuencia cardíaca. ¿Podés hacerlo? Sí, lo podés hacer. Por supuesto que lo podés hacer. Solamente estimulando, por ejemplo, beta 1 y no estimulando alfa 1. A ver, si decís que querés aumentar tu frecuencia cardíaca, pues tu fármaco que vas a dar, con las dosis que vas a dar, solamente va a estimular beta 1. ¿Me entiendes? Ahora, si usted quiere estimular alfa 1, lo puede hacer. Puede estimular alfa 1. ¿Qué es lo que hace alfa 1? Vasoconstricción. Hace
Bien, actúa en la resistencia vascular periférica, modificando la presión arterial, aumentándola. Podés aumentar la presión, o podés hacer lo que acá. Podés aumentar la presión arterial sin aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Solamente estimulando a beta 1 y no estimulando a alfa 1. ¿Por qué? ¿No? Porque esos receptores tienen su función específica dentro. ¿Dónde encontramos alfa 1? En todo el sistema cardiovascular. A excepción de dónde? Un corazón. ¿Se acuerdan de la anterior clase que yo les dije? Las coronarias. Imagínense, si hubiera receptores en las coronarias, Infarto. nosotros, imaginen, lo infartamos. O tenemos función vasodilatadora o vasoconstrictora del sistema periférico. Y las coronarias, una vez me preguntaron, un alumno, seguramente que su profesor de cardio le habrá preguntado, pero está relacionado con eso. ¿Me entendieron? ¿Sí? Hay que entender la fisiología también muy bien, ¿no? Pero sencillo, tampoco nos estamos adentrando a cosas. Decimos, estos son criterios selectivos que están relacionados con el efecto agonista, ¿no? Vamos al siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí tenemos fármacos que afectan la neurotransmisión adrenérgica. La síntesis de noradrenalina, la L-dopamina, viene siempre la L-dopamina acompañado de la dopa-descarboxilasa, que es un inhibidor periférico, ¿no? Destruye a la dopamina, a L-dopa, y vienen combinados con carbidopa, que es fundamental para que pase la barrera hematoencefálica y se transforme en dopamina. ¿Para qué sirve la dopamina? Para mejorar los síntomas de Parkinson, ¿no? El Parkinson son movimientos involuntarios que se relacionan principalmente con un neurotransmisor que es la dopamina. Ejemplo, hay medicamentos que se utilizan, ¿no? No le podemos dar dopamina directamente, no se puede dar dopamina directamente. Tenemos que dar un sustrato. ¿Por qué no le damos dopamina? Porque no pasa la barrera hematoencefálica. Para que pase la barrera hematoencefálica, utilizamos una molécula que se llama carbidopa. O sea, la molécula que le damos es L-dopamina más carbidopa. De esta manera pasa la barrera hematoencefálica y como le estamos dando un sustrato, ¿lo ves? Le estamos dando L-dopa. ¿Y qué se transforma la L-dopa? A dopamina, ¿no? Entonces, ese mecanismo está relacionado con lo que hablamos hace rato. La alfa-metildopa, otra molécula farmacológica que se transforma en dopa-descarboxilasa a alfa-metildopamina, a dopamina beta hidroxilasa, que va a formar alfa-metil noradrenalina. Es un falso neurotransmisor. Todo esto se produce y inhibe la liberación de noradrenalina y se considera un fármaco antihipertensivo. Tenemos otro que se llama clonidina. Interactúa con los receptores simpáticos presinápticos, disminuyendo la liberación de noradrenalina. Y su efecto está relacionado con alfa-2 vasodilatador, ¿no?
Esto va a disminuir la resistencia vascular periférica y su mecanismo está relacionado como antihipertensivo. El propanolol interactúa con los receptores beta 2 sinápticos, ¿no? Aumenta la liberación, disminuye la liberación de noradrenalina y su efecto es antihipertensivo. En realidad, el propanolol es un beta bloqueante, los bloquea a los beta. Aunque este no es selectivo, ¿no? Y tiene características de este tipo. Los fármacos que son antidepresivos, ¿cuál utilizamos principalmente en nuestros medios? Tenemos la amitriptilina que utilizamos, ese hay en la farmacia, ¿no? Inhibe la liberación, pero inhibe en el sistema nervioso central la captación de noradrenalina, serotonina y dopamina. Lo que hace un medicamento de acción antidepresivo. Por eso es muy bueno que ustedes aprendan un poquito de la fisiopatología de cada enfermedad que ustedes están viendo, ¿no? Y la actividad periférica, miren, está relacionada principalmente por efectos de arritmia cardíaca. Es un medicamento que puede producir en cualquier momento arritmia, está dentro de sus características o sus efectos colaterales. Lo que puede hacer, ¿no? Tenemos inhibidores de la MAO, las monoaminas van a aumentar como noradrenalina, serotonina y dopamina. Son neurotransmisores excitadores en el sistema nervioso central y su mecanismo nos dice que lo podemos utilizar por este motivo como fármaco medicamento antidepresivo, ¿no? Es lo que les decía. Si tenemos inhibidor de la MAO, otra vez botón presináptico, membrana postsináptica, y tenemos la MAO inhibida, la monoaminoxidasa disminuye, y a bloquearlos, el neurotransmisor va a aumentar y va a aumentar su capacidad de estar en los receptores, ya sea serotoninérgico, noradrenérgico, y se convierte en un medicamento que nos sirve como con acción antidepresiva, ¿no? Con acción antidepresiva. Hasta ahí estamos bien. Con Chuy les estoy explicando esto. En el examen ya van a ver. Hermoso el examen. ¿Con preguntas cerradas? No, todavía. No, doctor, ya mucho. Y aquí tenemos, les decía en la anterior clase, la primera clase que tuvimos, les decía, por favor, hagan un repaso de cómo se sintetiza la noradrenalina, adrenalina, serotonina, y entre ellos está la síntesis del neurotransmisor acetilcolina, ¿no? Dentro de la célula, dentro del botón presináptico, se produce la formación de acetilcolina. Tenemos un sustrato que es la colina, gracias a una enzima que se llama acetilcoenzima A y acetilcolinotransferasa, por si acaso, dentro del botón presináptico, va a formar acetilcolina. Dentro del botón presináptico. Otra vez, ¿no? Colinas el sustrato, acetilcoenzima A y colinoacetiltransferasa forma a la acetilcolina, ¿no? Tenemos fármacos, chicos, que van a actuar en los receptores de acetilcolina, ¿no? A ver, ¿se acuerdan cuál era el neurotransmisor preganglionar? Tanto les dije eso, tanto les repetí.
tenemos los receptores de acetilcolina. Son nicotínicos y mucarínicos. Nicotínicos los encontramos principalmente en en las estructuras presinápticas. Su neurotransmisor está relacionado con la acetilcolina. Los postganglionares parasimpáticos, ¿no? Su neurotransmisor es la acetilcolina. Sus receptores postganglionares tenemos a los mucarínicos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1 lo encontramos en el sistema nervioso central. Tipo 2 lo encontramos a nivel cardíaco. Tipo 3 los encontramos a nivel pulmón, músculo liso, muy bien, músculo liso y glándulas, las glándulas, inervación glandular. Ahora, por ejemplo, tenemos fármacos. Me dirán, doctor, la acetilcolina, se nota que leyeron algo el fin de semana, por lo menos algo, eso es bueno, ¿no? Me dicen, doctor, la acetilcolina ya no se utiliza. Tiene toda la razón. No se utilizó nunca en humanos, sí en investigación, ¿no? Investigación sí podemos utilizar, ¿no? Si tuviéramos esta clase, deberían hacer con un tipo de ratas, ¿no? Hacer investigación en ratas, que sería espectacular, pero no saben, un permiso grande para hacer eso. Doctor, pero yo leí que sí se usaba para causar miosis en Las cirugías oculares. Se utilizó la pura sí se utilizó en algún momento, pero ya no, está fuera de FDA, lo sé. Ahora sí en investigación, en ratita podemos utilizar, en rata, en batracios también, en sapitos, ¿no? Se podría. Bueno, aquí tenemos algunos. Agonista de los receptores NN nicotínico. Por ejemplo, NN es un receptor que lo encontramos a nivel preganglionar. Los fármacos, seguramente esto lo van a ver en anestesiología, ¿no? Yo no profundizo porque ustedes tienen, creo que un semestre de anestesio. ¿Pasaron? No. ¿Todavía? No. Pero seguro que van a notar anestesio. Entonces, estos medicamentos se ven en anestesio, ¿no? Su agonista NN, preferentemente acetilcolina y globelina, son medicamentos que actúan produciendo un efecto agonista de la acetilcolina. Si yo les digo, ¿qué sucede con la acetilcolina en las glándulas salivales? Se aumenta funcionalmente, fisiológicamente, vamos a tener un paciente con mayor salivación, ¿verdad? Hipersalivación. ¿Qué pasa en el músculo? Sudoración. Hipotensión. En el músculo. ¿Qué sucede con la acetilcolina en el músculo? Ayuda a la contracción. ¿Qué pasa si yo las bloqueo? No va a haber contracción. Aquí tenemos, por ejemplo, estas moléculas que actúan de esa manera, ¿no? El antagonizar una función de la acetilcolina en su receptor correspondiente produce relajación muscular, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tubocurarina, hexametonio. Bueno, son fármacos que van a antagonizar el receptor parasimpático NN en realidad. Otro mecanismo, ¿no? Un agonista NM selectivo puede ser la succinilcolina, decametonio, y un antagonista pancuronio, ¿no? Que son antagonistas de los receptores NM. Entonces, decir
Estos medicamentos los van a ver solamente en anestesio, ¿no? Yo solamente los nombro porque están dentro de las características y en los flashcards yo no les pido los medicamentos. Nos vamos a los que más utilizamos, ¿no? Estos son agonistas y antagonistas de los receptores muscarínicos. Antagonistas de los receptores M no específicos tenemos a la acetilcolina, muscarina, pilocarpina, beta-nicol y la lobenina. Los que van a hacer oftalmología después, bueno, también las personas que están relacionadas con el tratamiento del sistema nervioso utilizan estos medicamentos. A ver, vi que ya tenía dicho, pilocarpina. ¿Qué características tiene la pilocarpina? Alcaloide muscarínico directo. Hable fuerte. Alcaloide muscarínico Es un directo. alcaloide, Muscarínico es un agonista directo o indirecto. directo. ¿Por qué directo e indirecto? Porque solo afecta al receptor muscarínico. Muscarínico. Bien. ¿Han visto que hacer los flash antes de la teórica funciona? Pero como ustedes no le dan mucha pelota, solamente cuando hay examen. Bueno, esto tratamos de encontrar, ¿no?, en su efecto agonista no específico. Es un agonista directo cuando se une directamente a su receptor. Es un agonista indirecto cuando bloquea una acción. ¿Se acuerdan de la acetilcolinesterasa? Bueno, hay medicamentos que inhiben la acetilcolinesterasa y van a aumentar la acetilcolina. Esa es una acción indirecta, pero con una actividad positiva de la molécula, ¿no? Antagonista muscarínico, no específico, la atropina. A ver, ¿qué hace la atropina? Pero es un botín tantísimo. El saber atropina, ese ratito me decía, doctor, yo entré al curso de emergencia de código azul. ¿Quién era el que dijo eso? Inhibe. ¿Por qué se utiliza la atropina? Intoxicación por anticolinoides. Bien, chicos, Dios, esto quiere decir que está funcionando. Bien. Ahora sí, examen con preguntas cerradas. No, hasta que pasa solamente algo. La honestidad de los exámenes. Lo más importante de la vida es la honestidad. Cuando me demuestren que sí, otra vez voy a confiar. ¿Y doctor? Sí. ¿Por qué produce midriasis cicloplégica? Psicoplégica. Es una midriasis, es buena pregunta, pero está relacionado con lo que hace en el músculo ciliar. Produce ese tipo de reacción es cuando la persona, ¿qué tipo de visión tiene? No. Produce midriasis. Pupila, midriasis o miosis. Midriasis. Pero hay algo interesante que dijo ella. ¿Qué? Cicloplégica. ¿Qué significa eso? No sé. Semiología. Es la visión doble. Cuando el paciente está viendo doble. ¿Pero por qué lo hace? Porque no hay una regulación de la luz, ¿no? Y el reflejo está relacionado con ese tipo de situación. Es una visión doble que tiene el paciente. Hay alteración, por supuesto, de movimiento de un músculo y produce ese tipo de reacción. Es una buena observación porque es una pregunta de examen. ¿Qué receptor está relacionado con ese tipo de... Muscarínico. ¿Muscarínico qué? M3. Muy bien. ¿Para qué utilizamos la atropina? ¿Dónde está? ¿Qué hizo código azul?
¿Qué? ¿Qué es intraoravital? ¿Qué? El tratamiento de elección en pacientes con taquicardia. Bueno, hay que conocer esto, sí o sí. Otro. Intoxicación por órgano. Por fosforado. anticolinesteres terásicos. Los órganos fosforados son inhibidores de la acetilcolinesterasa, la cual la acetilcolina va a aumentar y sus receptores van a aumentar en el tiempo también, ¿no? ¿Qué hace la atropina? Es un competidor reversible de los receptores a ese nivel, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué causa estreñimiento? Doctor, Metilbromuro. ¿por qué la atropina causa estreñimiento? Buena pregunta, oído. ¿Por qué la atropina produce estreñimiento? Fisiología de la acetilcolina. ¿Qué hace a nivel digestivo la acetilcolina? Aumenta el peristaltismo, es normal que produzca. Entonces, cuando bloqueamos esa función, pues no vamos a tener la defecación, se llaman las defecaciones normales. Pero tiene su nombrecito en Harrison, en interna de encontrar evacuaciones complacientes, se llama ir al baño. Bueno, va a tener esa Harrison lo dice, no lo dice. Metilbromuro diosina. A ver, otro medicamento que utilizamos bastante son los antiespasmódicos. ¿Se acuerdan del Viadil? Frecuente utilizar Viadil. ¿Qué es el Viadil? Es el propinoxato. El propinoxato bloquea los receptores, produce. Disminuye las contracciones del músculo liso. Disminuye las contracciones del músculo liso. Se lo utiliza, como me decía, eso también vi en la brigada, que me decían, doctor, le está doliendo mucho el estómago. Te está doliendo, démosle un propinoxato, decían. Bueno, el propinoxato es un medicamento, o el metilbromuro de iosina. Nosotros tenemos en la farmacia iosina. Entonces, metilbromuro de iosina lo que hace es disminuir el músculo, las contracciones del músculo liso, y solamente podemos justificar su terapéutica relacionada a un cólico espasmódico del músculo liso, ¿no? Hipratropio, ya conocen el hipratropio, ¿no? Lo conocen todos, muy bien. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace? Bromuro de hipratropio. El bromuro de hipratropio es el atroven. Nombre genérico, nombre comercial, atroven. Es un antagonista de los receptores muscarínicos, igual. Antagonista M1, pirenzepina y telenzepina. Entonces, vamos viendo, bloqueando y produciendo un efecto parasimpático mimético, o podemos tener un efecto parasimpático límbico. Aquí hay algunas sustancias químicas que producen un efecto que afectan la liberación del neurotransmisor. La toxina botulínica, bloqueo duradero, la sinapsis colinérgica, bueno, está relacionado con el trastorno espasmo muscular, blefarospasmo y espasmo. ¿Han escuchado alguna vez de esta molécula? ¿No han escuchado? De botulina. Los esteticistas ahorita están en su... ¿no? Colocan, ¿qué se llama? A las arrugas las hace otra vez volver
La alfa-purgalotoxina produce una liberación de acetilcolina. Bueno, estos son moléculas que pueden producir un efecto en la liberación de neurotransmisores. Uno dice, ¿será que algún día voy a ver estos medicamentos y les cuento que en Santa Cruz es común ver estos medicamentos? El uso, ¿no? De acción corta, anticolinesterásico. ¿Qué significan estos? Estos son medicamentos que van a aumentar la acetilcolina. ¿Cuáles son? Hidrofonio para miastenia gravis, neostimina, piridostimina para miastenia gravis, atonía de vejiga, neostimina, ecotiopato, glaucoma, tacrina, enfermedad de Alzheimer, ¿no? Tratamiento como antagonistas relacionados a, por ejemplo, intoxicación por órgano fosforado. Está relacionado la atropina y a las horas de intoxicación que podemos utilizar se llama la pralidoxina. ¿Qué es la pralidoxina? Es un activador de la acetilcolinesterasa, ¿no? La activa de nuevo la acetilcolinesterasa. ¿Y la pilocarpina no es para glaucoma? También sirve, ¿no? También está relacionado como un tratamiento de la voz. Bueno, ahí tenemos la acción prolongada de los órganos fosforados y el uso de atropina. Como antídoto para los órganos fosforados, las oximas, tenemos la pralidoxina como activador de la acetilcolinesterasa. Bueno, aquí tenemos alguna neurotransmisores y su acción. Por ejemplo, la noradrenalina, vamos a ver que las concentraciones en el sistema límbico, hipotálamo, su acción estimulante a los receptores alfa y beta. Bloqueadores de su recaptación y transporte como antidepresivos, y nos dice un medicamento como la amitriptilina. Agonista de los receptores alfa-2, por ejemplo, la clonidina y la alfa-metilto. Antagonizan los receptores alfa-1. ¿Qué hace alfa-1? Si yo le digo la prazosina, bloquea el receptor alfa-1. ¿Para qué nos puede servir bloquear este receptor? Si la función de alfa-1 en su acción es vasoconstricción. Si nosotros bloqueamos esa acción, vamos a tener un efecto vasodilatación. Ahora están utilizando, tenemos varios medicamentos que ya no lo utilizamos precisamente para bajar la presión, lo utilizamos para otro tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna. Dopamina, concentraciones en esquizofrenia, sistema límbico, disminuyen concentraciones de Parkinson, y tenemos en la esquizofrenia el mecanismo neurotransmisor de la esquizofrenia. ¿Cuál sería? ¿Por qué tenemos que bloquear en algún momento a la dopamina? Y ahí está algunas características de la propia enfermedad. Para que, ¿qué nos dicen los datos del neurotransmisor? ¿Por qué una persona que está recibiendo, por ejemplo, algún tipo de tratamiento, ¿no?, relacionado con la alteración de la dopamina puede producir esquizofrenia? ¿Por aumento de la dopamina o disminución de la dopamina? ¿Pero por qué? O sea, puede llegar a dar esquizofrenia. ¿Está relacionado con el tema de la dopamina? ¿Es como el neurotransmisor del placer?
Algo interesante que tenemos que saber es el dominio de este neurotransmisor. Porque tenemos fármacos que pueden aumentar la dopamina, como en el caso que les dije hace ratito, ¿no? Y nos pueden producir problemas. Y nos dice, vamos a utilizar un bloqueador de dopamina en algún momento y la interacción farmacológica va a estar, ¿no? Entonces, o disminuimos la dosis, o disminuimos o cambiamos de familia de fármacos y lo vamos a mandar a otros fármacos que son fármacos que están relacionados con la esquizofrenia, ¿no? Hay esquizofrenia que es altísima, pacientes con esquizofrenia, ¿no? Y que utilizan medicamentos de este tipo. Vamos a ver eso después. También dentro del sistema nervioso está el uso de medicamentos que se relacionan al tratamiento de esquizofrenia, ¿no? Entonces, miren acá, les decía, lo utilizamos en algún momento antidepresivos tricíclicos, amitriptilina y mipramina. Los agonistas de los receptores, bromocriptina o agonistas parciales. Antagonistas de los receptores, fenotiacinas, clorpromazina. Bueno, estos son para la esquizofrenia. Aloperidolos. La acetilcolina, no tenemos la acetilcolina, como les dije anteriormente, uso en humano. Y por último, las 12. Tenemos, por ejemplo, la serotonina, localizados, se involucran en la fisiopatología de la depresión y la migraña. Bloqueadores de sus receptores y transportadores, por ejemplo, fluoxetina, paroxetina, antidepresivos tricíclicos. Agonistas de sus receptores, dihidroergotamina y sumatriptana. ¿Se acuerdan? Ya se están acordando de los mecanismos de acción que vimos, por ejemplo, antimigrañosos, por ejemplo, los triptanes y los antagonistas, la kentaserina y metilserina. Prácticamente no los utilizamos, pero estos sí lo utilizamos. Y con esta diapositiva termino. Neuropéptidos, opioides, inhiben al sistema nervioso central, ya sabemos que están relacionados con la morfina, meperidina y fentanilo, que son opioides. Ácido gamma aminobutírico. ¿No? Tenemos un fármaco. En esta situación vamos a ver el baclofen, que es un medicamento que se utiliza como relajante muscular. ¿Lo tenemos aquí en Bolivia? Utilizamos el diazepam, por ejemplo, que es un relajante del músculo, que también tiene que ver con sus receptores GABAérgicos, ¿no? Y bueno, picrotoxinas, que son un antagonista de este tipo de situaciones. Bueno, hasta aquí quedamos, ¿no? Aquí comenzamos mañana terminamos. Mañana terminamos